Hace unas cuantas semanas hice el video de el verdadero origen del Halloween. En este video descubrimos que el Halloween verdaderamente viene de una tradición celta llamada Samhain o Samhain. Ahora, mientras investigaba cosas para este video, me di cuenta de que también se hablaba mucho de un día donde los muertos vuelven, curiosamente en días muy cercanos al 2 de noviembre, entonces me atreví a decir que probablemente el Día de los Muertos también tenía raíces vinculadas a los celtas. Y oh sorpresa, ese comentario no les gustó nada y pues en verdad no importa porque vi sus argumentos y son muy válidos. Aquí tenemos un comentario que dice: Pato, a mí me gustan mucho tus videos, pero en mi opinión está mal que hayas dicho que el Día de los Muertos solamente haya surgido de la combinación de las tradiciones celtas, católicas, etcétera que mencionaste. Si bien todo tuvo influencia en esta tradición mexicana, puesto que la trajeron los españoles, no hay que olvidar las culturas prehispánicas, ya de por sí tenían sus rituales relacionados a la muerte, pero también hay que darle su mérito en la creación de esta festividad. No me lo tomes a mal, Pato, te quiero mucho. Había otro comentario que decía: Pato, con todo respeto y añadiendo tu explicación del Día de los Muertos aquí en México, no tiene su origen con los celtas. Es puramente prehispánico en sus raíces con nuestras antiguas civilizaciones. Cada una de ellas tiene lo suyo. Cuando llegaron los españoles, esta celebración pasó a tener tintes de ambas culturas, pero muy poco que ver con los celtas, ya que la religión hizo un esfuerzo enorme por tratar de erradicar, pero al ver que los indígenas no dejaban esta celebración fue que empezó a tener esa presencia en los altares a los fieles difuntos, con las cruces e incluso dentro del significado del propio altar, entremezclando lo indígena con lo español. Así como lo explicas con los romanos, pues así mismo en este lado del charco. Excelente video. Yo aprecio mucho que me den este tipo de información porque así puedo aprender más. Como siempre les digo, soy un estudiante como ustedes. Pero alguien contraatacó. Yo hablo con conocimiento de causa de mi familia que ama la historia prehispánica y te puedo decir que ninguna tradición del Día de los Muertos viene de la época prehispánica. No hay registros de que hubiera un culto a los ancestros. De lo que sí hay registros son ritos funerarios que se extendían por 2 a 4 años, dependiendo de la cultura en la que el alma atravesara el Mictlán o su equivalente. Definitivamente se podría decir que el tema del video y el comentario que hice puso un poco de debate en este tema, y es por eso que he decidido investigar por mi propia cuenta y traerles un video sobre lo que encontré, y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que ¿qué les parece si se relajan y escuchan un poco lo que tengo que decir? Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Empecemos un poco explicando qué es el Día de los Muertos. ¿Qué les parece si empezamos explorando los dos puntos de vista? Primero, el que sí cree que el Día de los Muertos es prehispánico y segundo, el que no. Comencemos. Para hablar del Día de los Muertos tenemos que entender que en la época prehispánica, se hace antes de que los españoles colonizaran a México, no se creía como tal en un cielo. Recuerden que los que trajeron la religión católica a México fueron los españoles. Antes se creían en diferentes cosas. Específicamente se creía que no existía un cielo, sino que existían varias tierras de los muertos. Sé que muchos de ustedes han escuchado del Mictlán, pero no es únicamente el Mictlán. ¿A cuál de estas tierras ibas cuando morías? Dependía de tu edad, tu forma de muerte, tus acciones. Si morías ahogado, ibas al Tlalocán, que supongo que tiene que ver con que Tlaloc sea el dios de la lluvia azteca. Si alguien moría de los 12 años para abajo, iba a un lugar llamado Chichihuacuauco. Si una mujer moría dando a luz o un hombre moría en guerra, iba al Omeyocán. Y si pasaban los 12 años, no te morías en guerra, no te morías dando a luz, no te morías ahogado, ibas al Mictlán, que es el más popular de todos. No porque sea mejor, sino porque es el que todo el mundo conoce. Ahora, cuando los vivos sepultaban lamentablemente a las personas que acababan de fallecer, se les colocaba uno que otro artículo que les pudiera ayudar en su travesía, porque cuando esta persona fallecía tenía que hacer un recorrido hacia la dicha tierra de los muertos que les estoy diciendo. O sea, es como si cuando te murieras te dejaran en un bosque, por así decirlo, y tú tienes que ir caminando hasta encontrar la tierra de los muertos. Este recorrido cambiaba dependiendo de cuál de las tierras estuvieras: el Tlalocán, el Mictlán, etc. Las ofrendas que se les dejaba a los enterrados eran ofrendas para los dioses de dichas tierras para pedirles de favor que les ayudaran a estas almas a llegar. Tenía la idea de que para que un alma llegara a dicha tierra, esto tendría que hacer un recorrido de aproximadamente 4 años. Y es por eso que las ofrendas se colocaban no solo el Día de los Muertos, sino a lo largo del año. Entonces, ¿qué es lo que hace el Día de los Muertos diferente? Tenía la idea de que específicamente en el Día de los Muertos, como ya se sabe, era el momento en el que los muertos estaban más conectados a nuestro mundo terrenal.
por lo que volvían de su recorrido para agarrar herramientas, para descansar un poquito y después de eso volver a su arduo recorrido. Y no es como que todos los muertos llegaban al mismo tiempo. Esta festividad duraba 6 días y un día era para cada tipo de muerto. El primer día es para las mascotas y es por eso que en culturas prehispánicas la gente era muy buena con los perros, porque se creía que los perros eran los animales que te iban a ayudar a atravesar ese camino, te iban a ayudar en tu camino, ¿no? Sé que muchos conocen la historia del Xoloitzcuintle y cómo este es un perro que te ayuda a guiarte al Mictlán, etcétera, etcétera. Si dio la casualidad de que tú eras una persona horrible con los perros y ningún perro decidió ayudarte a cruzar, te decía que podrías quedar perdido para siempre. Las mascotas llegan específicamente el 27 de octubre, es cuando empieza esta celebración. El 28 llegan las personas que murieron de una manera muy trágica o violenta. El 29 las personas que quieren ir al Tlalocán, o sea, las personas que murieron ahogadas. El 30 llegan los difuntos que lamentablemente fueron olvidados por su familia. Y aquí cabe recalcar que muchos de ustedes probablemente han visto la popularísima película de Disney Coco, donde si tu familia te olvida, tú te mueres y te olvidas. Y hay un borde migratorio en el Mictlán donde tienes que tener pasaporte o no pasas. Sí, ellos no le dieron al clavo, ¿eh? Si tu familia te olvida, no desapareces. Es más, llegas un día antes en la celebración. El 31 de octubre llegan los niños que nacieron, pero nacieron muertos, o los que tuvieron una vida muy corta. El 1 de noviembre llegan los niños menores a 12 años. Y por último, el 2 de noviembre llegan todos los adultos que murieron de manera natural, se hace los que van al Mictlán. Después de esto, ahora sí que sí, llegan los españoles y cambia un poco la cultura. Cuando llegan los españoles empiezan a impartir un poco del catolicismo y de la idea que existe un paraíso. Es entonces que el Día de los Muertos es reducido a 2 días. El Día de Todos los Santos, que hablamos ya en nuestro video de Halloween, y el 2 de noviembre. El Día de los Fieles Difuntos se le llamaba. Se empiezan a integrar nuevas cosas que no teníamos antes, como cruces, el rezar, de formar a lo que es hoy en día. Una mezcla de las dos culturas. Ahora hablemos un poco del Día de los Muertos desde la cultura celta. Ya hablamos del Samhain o del Samhain en mi video de Halloween, pero les voy a refrescar la memoria un poquito. El Samhain o Samhain es una tradición celta que marca muchísimas cosas. Les digo celebración, pero al mismo tiempo muchas cosas de estas se hacían por miedo o por respeto. Para empezar, marcaba una época donde las cosechas iban a tener un tiempo muy difícil. Acompañado de esto, también se marcaba una fecha donde el invierno se acercaba o ya empezaba o ya iba a empezar a hacer un frente muy frío. Se le celebraba a Lugh, el dios del sol, y se le despedía porque una vez más venía el invierno. También era una celebración que celebraba el final del año, pero asimismo también se tenía entendido que en estas épocas, en las épocas del Samhain, que tiene lugar desde un poquito antes del 31 de octubre, eran épocas donde los muertos estaban mucho más cerca a este plano terrenal que a otro. O sea, era un día en donde los muertos volvían al plano terrenal. Es por eso que muchos celtas dejaban ofrendas en las tumbas de los muertos para que estos se apaciguaran y no vinieran a hacerles daño. Asimismo, se colocaba protección en sus casas y había gente que le daba tanto miedo esto que la noche específica del Día de los Muertos dejaban literalmente cenas completas toda la noche para que si un muerto tenía hambre o quería hacer algo, en vez de que lo hiciera, se sentara a comer, se apaciguara y se fuera. Están empezando a ver un poco las similitudes, ¿no? Ahora, no todo era malo. Había espíritus buenos que simplemente comían y se iban, pero había espíritus malvados. ¿Y qué hacía la gente para estos espíritus malvados? Usaban máscaras aterradoras y prendían fuego. Ya ven cómo esto se va agarrando un poco más de la mano con la tradición actual del Halloween. Esta festividad se extendió rápidamente por toda Europa pagana. No era una solamente de los celtas ya. Por ejemplo, lo de tallar calabazas y este tipo de cosas era una tradición muchísimo más asociada al Día de los Muertos que a Halloween en estos tiempos. Tallaban calabazas y les ponían luces a sí mismo para guiar a los muertos. Ahora, no eran las mismas calabazas que ustedes conocen, eran de esas calabazas como verdes y alargadas. La gente agarraba todo lo que se podían comer adentro de la calabaza y cuando ya acababa hueca, las tallaban y las decoraban. Esto era para guiar a los buenos espíritus y para alejar a los malos. Y eso es todo lo que puedo encontrar del Día de los Muertos desde una tradición celta. Les digo, mi comentario en el video de Halloween era específicamente por lo mismo que cuando yo estaba investigando todo esto y descubrí que los celtas también tenían un día en donde los muertos estaban más cerca de nuestro plano que en otros días del año, y era específicamente en las mismas fechas que las del Día de los Muertos mexicano. Dije, oye, pues ¿sabes qué? Es mucha coincidencia para ser verdad, pero quién sabe, tal vez no es coincidencia.
Ahora mi postura sí cambió un poco. Sí diría que mi comentario inicial de que México se basó en los celtas para hacer esta cultura estuvo mal. Si lo dije así estoy bien güey, porque no siento que haya pensado así en esos momentos. Creo que simplemente se inspiró. Y algo tenían que saber los mexicanos prehispánicos y los celtas de esa época para coincidir en este día. Si algo se sabe es que las coincidencias no existen. Y si estas dos culturas tan grandes en sus ramas creían fervientemente que entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre los muertos están más cerca de nosotros, yo en lo personal creo que es por algo. Creo que al final del día todas las culturas se van a sus cosas. Así como en Antiguo Egipto había un respeto inmenso por los gatos, aquí en México prehispánico se tenía un inmenso respeto por los perros. Así como aquí hay un Día de los Muertos y allá también, así como todos, etcétera. Yo creo que todo el mundo en general coincidimos en ciertas cosas. Y creo que esas coincidencias son muy grandes como para ser simplemente coincidencias. En vez de pelearnos de si el Día de los Muertos es celta o el Día de los Muertos es prehispánico, yo creo que podemos aceptar que todos tenemos un Día de los Muertos que podría ser diferente. Mencionó esta persona en los comentarios que Alana, que es una youtuber de brujería y de magia muy popular, subió un video que decía regresemos el Día de los Muertos a los europeos, no sé qué haya dicho. Pero creo que no hay nada que regresar. En verdad creo que las dos culturas podemos tener nuestros días de los muertos y listo. Y ella hablaba en su video más que nada de que se le atribuyera el origen del Día de los Muertos a los celtas en vez de a México prehispánico. En lo personal diría que en lo que pude investigar, que tal vez me faltó un poco, diría que las dos culturas tienen su tradición un poco muy diferente, lo suficiente para que se les pueda considerar como tradiciones propias. Esa es mi postura. Si alguno de ustedes tiene algún problema, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios y tuviéramos un debate bonito. Y en parte esto ha sido todo. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final del video y si dije alguna información mala sobre los dos, tanto el Samhain como el Día de los Muertos prehispánico, por favor déjenmelo saber también en los comentarios. Asimismo, si no tienen nada más que comentar, bueno, pues qué tal si comentan algo como: Pato, el día que dejes de hacer videos de YouTube te voy a poner en mi altar de muerto. Me daría bastante risa y me haría bastante feliz. ¿Quieren consumir un poco más de mi persona? Les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno principal que se llama Pato Armeseta, donde subo contenido muy variado como reviews de películas, reviews de cosas random que compro, confesiones anónimas de mis seguidores, etc. Otro de videojuegos, específicamente videojuegos de terror, donde nos la pasamos gritando todo el día. Y ahora también les voy a empezar a recordar que tengo un canal de Twitch en donde grabo la mayoría de todos mis videos, donde pueden platicar directamente conmigo si tienen alguna duda o algo por el estilo. Los 3 links están abajo en la descripción por si les gustaría checar alguno. Así que sí, me despido, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video la siguiente semana. Hasta la próxima y chao chao.